La verdad es que yo no podría recibir a mi primer invitado, el destacado economista y activista político Elías Amor, radicado en España, si no es con una contradanza cubana, interpretada por Hernán López Nusa. De otra manera no puede ser, ¿eh? Señor Amor, bienvenido. Buenas noches para usted en España. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues encantado de estar escuchando esa melodía tan entrañable, Es que ¿eh? Un gran regalo, las sí, sí, contradanzas son muy lindas, la verdad. Bueno, sí. yo la primera pregunta quiero hacérsela a usted, entre otras cosas, porque usted es el invitado que mejor explica los procesos de transición y cada vez que termino de entrevistarle y hablamos del tema me deja con un poquito más de confianza en lo que puede pasar en Cuba. Yo que soy hombre de poquita fe. Así que la primera pregunta es esta. ¿La reactivación económica en Cuba podría llegar a ser tan dolorosa, tan traumática, tan cruel, tan miserable como lo fue en un momento dado en la Rusia postcomunista de Gorbachev cuando la perestroika? Bueno, pues cuando ustedes me plantearon abordar esta cuestión sumamente importante en este momento en el que tan cerca estamos de ver la luz, de ver el final de estos horribles 67 años que ha sufrido nuestra querida patria, nuestra querida isla, pues la verdad es que me puse a reflexionar sobre lo que me tocó vivir en una etapa de mi vida. Yo en los años 90, cuando se produjo el hundimiento del socialismo real, era un jovenzuelo, ya no tan jovenzuelo, tenía capacidad para moverme en esos países europeos del este y me convertí en un espectador viviendo en la realidad lo que estaba ocurriendo en esos Uy, qué países. envidia me da, por Dios. No, no, no. En algunos sitios fue bueno, en otros sitios fue verdaderamente traumático. Y el peor de todos fue precisamente la extinción de la Unión Soviética, que acabó convirtiéndose en la Confederación de Estados Independientes. Yo viví la etapa de Yeltsin, aquello fue un auténtico desbarajuste y ojalá que nuestra querida isla, yo creo que no, yo creo que no, pero pido a Dios para que nuestra querida isla no vaya hacia un modelo similar al que ¿Qué falló ahí? experimentó ¿Qué fue Rusia. lo que falló ahí? Por qué eso terminó de la manera en que terminó? En primer lugar, falló el proceso mismo en sí, porque se planteó como una destrucción institucional, económica del sistema y del partido único. Yo recuerdo que, por ejemplo, al principio, cuando tú te identificabas como comunista, eras casi como un apestado. Te iban a por ti, es decir, era una situación completamente de cambio brusco de una realidad a otra. El problema es que no tenían bien definida esa realidad hacia la que querían ir. Y entonces, en la Unión Soviética primero y luego en Rusia, lo que ocurrió fue que la transformación económica y política fue completamente asincrónica. Se empezaron a hacer cambios económicos muy rápidos porque hubo mafias que pertenecían antiguamente al Partido Comunista y que dejaron de ser comunistas inmediatamente para pasar a ser esas grandes corporaciones que tiene Rusia, en donde se controla un negocio que es fundamental, que ahí nos diferencia también a nosotros de Rusia, la energía, el petróleo, el gas natural, las reservas que tiene Rusia, que son incontables, y que se pusieron al servicio de la Unión Europea, que empezó a pagar por esas reservas en unas condiciones muy ventajosas, lo cual cambió el itinerario del comercio. Alemania, además, fue un país que prácticamente movió la transición a la economía de mercado de todos los países del este de Europa. Tú ibas a cualquiera de esos países y lo único que veías era productos alemanes. Esto es real como la vida misma y los que somos europeos lo vivimos. Y Rusia le pasó exactamente igual. Luego ya poco a poco en Rusia se fue recuperando cuando Yeltsin cuando Putin sucedió a Yeltsin y se incorporó con sus criterios de Aparachik a la dirección política del país, reorganizó bastante el sistema y lo que hizo fue modernizar a Rusia, que es lo que usted verá si va a Rusia de viaje, por ejemplo, y se encuentra con lo que uno ve en Rusia, que te ves una ciudad que parece que estés en Estados Unidos, porque hay zonas que tienen pues el típico skyline de edificios de oficinas con unas conducciones magníficas y con unos niveles de calidad, y luego se conserva, por supuesto, la Moscú y la San Petersburgo zarista y comunista, ¿no? Eso es imposible de cambiar, pero se ha producido
esa modernización. Entonces, este cambio que ha habido en concreto en Rusia, yo no lo veo en Cuba, Camilo. Así que podemos estar tranquilos Bueno, porque no se va a dar ese proceso en Cuba. ¿y a usted no le preocupa, Elías, Sí, de que los hijos de los señores que han estado en el gobierno todos estos años medrando y que ahora son empresarios, no se reciclen y se conviertan en los nuevos millonarios de la transición postcomunista en Cuba, como pasó en es, Rusia, por ejemplo? es que no van a tener el poder económico Como en ni el Rusia, grado claro, de claro, control sobre los recursos que hay en Rusia. En Rusia lo que habían eran pozos petrolíferos, claro, claro. yacimientos de gas natural, materias primas raras, es decir, recursos naturales, poca industria y realmente poco servicio. Rusia ha empezado ahora a desarrollar su sector turístico 30 años después de la transformación, ¿no? No, no, en Cuba estos herederos del comunismo lo que tienen es lo que puedan arrascar, son todo negocios pequeños, no grandes. Evidentemente cuando Gaesa se transforme en lo que se tenga que transformar, ahí va a surgir, lógicamente, mucha vía de negocio, pero Gaesa no tiene nada que ver con los grandes conglomerados de los mafiosos rusos, que por cierto eran dueños, eran representantes comunistas territoriales que se reconvirtieron, Sí, sí, no sí. como los que, claro, Secretarios los del que... partido en Uzbekistán. Exactamente. Exacto, claro, claro. Sí, Elías, en el caso de sí, Gaesa, toda esa plata monumental, The Economics dice que son 20.000 millones, Marco sí. Rubio dice que son, bueno, esos miles de millones, ¿cómo se van a canalizar en una transición poscomunista en Cuba? ¿Cómo cómo se van a redireccionar? ¿A dónde va a ir a parar? ¿Quién va a manichar ese dinero? Lo primero que tenemos que ver bien es, porque esto yo lo he querido explicar en todos los foros en los que me autorizan y me invitan, Gaesa tiene unos ingresos de, muy bien, 18, 19, 20 mil millones. No sabemos muy bien porque no hay estadísticas oficiales, no está recogida en ningún registro mercantil. Pero a mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa para el futuro democrático de Cuba es qué deudas tiene Gaesa. Porque es muy Oh, probable que las deudas de Gaesa sean imposibles de asumir. Y desde luego, si algún día yo tuviera algo que decir en el futuro gobierno democrático de Cuba, yo defendería que esas deudas de Gaesa, que no sabemos qué importe tienen, no las debería de pagar jamás el nuevo Estado democrático, sino que las tendrían que pagar los propietarios de Gaesa, que si no tienen recursos son expropiados y se les lleva a tribunales. Pero evidentemente cargar con la deuda de Gaesa a mí me parecería una cosa muy injusta para los cubanos de a totalmente. pie. Es un lastre muy Eh, grande, muy grande. Claro, es que no sabemos qué deuda tiene Gaesa. Mis cálculos me apuntan a que una empresa generalmente alcanza un nivel de endeudamiento, en lo que llamamos los economistas el apalancamiento, similar a la facturación. Por lo tanto, si Gaesa tiene deuda, la deuda puede rondar perfectamente los 15 mil millones de dólares. Y sería muy lamentable que Cuba, el Estado democrático que va a surgir de este proceso, tuviera que hacerse cargo de las deudas de los malos gestores que tiene Ya Gaesa. empezaríamos Porque mal. esto, claro, no es nuestra, no es de la democracia. Cuba tiene que pagar las deudas del Club de París. Muy bien. Y tendrá que pagar las deudas que tiene contraídas con países como España, que rondan los 250 millones de dólares, con Francia, con Italia. Esas son deudas del Estado que habrá que pagar para recuperar credibilidad. Pero lo de Gaesa, que lo paguen los dueños de Gaesa, que no son precisamente en calidad de representantes del gobierno cubano, sino que están como militares, familiares, amigos, que resuelvan el problema, pero que no esperen a que el Estado democrático les ayude. Por cierto, Elías, Díaz Canel ha dicho que consultaron la experiencia china y vietnamita con estas nuevas reformillas económicas, pero no echaron mano de nada de lo que los chinos y los vietnamitas hicieron. Pero Vietnam logró configurar un marco jurídico importante para los inversionistas y lo hizo casi desde el primer día. Sí, Eh, lo que Díaz Canel no dice es cómo Vietnam, la experiencia de Vietnam se ve que la ha leído en un cómic.
Ha leído los dibujitos, Es un ha tebeo. leído los dibujitos. Porque lo primero que hizo Vietnam fue solicitar la entrada en la Organización Mundial del Comercio. Ya. Y la ¿Por qué eso es habilitó. tan importante para un país? Explíquelo, por favor. Porque la Organización Mundial del Comercio acredita la solvencia económica y comercial de un país y le facilita una línea de crédito para poder ampliar su volumen de comercio, importaciones Aún y con una economía emergente, le dan la a línea de cualquier crédito. economía, incluso a las economías más endeudadas del mundo, a la que ponen en contacto con especialistas financieros. Si, por ejemplo, entra un país de África con muy baja data de responsabilidad fiscal, perdón, de responsabilidad en la devolución de los préstamos, pues normalmente acaban estando en manos de consorcios como el Club de Londres o el Club de París, que es lo que le pasó a Y Cuba. eso Cuba fue lo que tenía que hizo estar en... Vietnam. Ese fue Vietnam el entró primer en la paso. Organización Mundial, sí, entró en la Organización Mundial del Comercio y a partir de ese momento alguien allí le dijo, ustedes pueden tener un gran futuro si se dedican a producir arroz. Y Vietnam, que pasaba hambrunas y que no podía alimentar a toda la población con arroz, mediante un sistema de propiedad privada de la tierra, convirtió Vietnam en la primera potencia arrocera de Asia. Producen más arroz que China y que Japón. Dios del cielo. ¿Y qué tiempo transcurrió desde que Cinco empezó? años. No me Cinco che. años. ¿5 años? Un milagro. El Doi Moi, que es como se llama la reforma de Vietnam, ha sido un éxito, pero solo económico, que no es lo que a mí me gustaría para Cuba. Yo quisiera que Cuba tuviera el éxito económico y político y que fueran cogidas de la mano las dos reformas. Vietnam sigue siendo un país comunista, de partido y de ideología como China, pero tiene una economía ahora mucho más diversificada, ya no solamente están en la exportación de arroz, ahora también fabrican componentes, tienen turismo. Por ejemplo, España este año está haciendo, en las agencias de viajes españolas están vendiéndose paquetes turísticos a Vietnam y hay muchísima gente que los está No, y comprando. la gente dice que son muy friendly, muy amigables los vietnamitas, Muy que es un país amigables, bellísimo. correcto. Estamos ahí Sí, ante un sí. futuro enclave turístico mundial. Bueno, pues estas cosas pasan cuando un país entra, se incorpora, asume las reglas del juego que el régimen comunista de Díaz-Canel no las asume. Si el régimen comunista llamara a las puertas de la Organización Mundial del Comercio y se sometiera a los criterios de los organismos internacionales especializados, otro gallo le cantaría. Oiga, Elías, ahora con las reformillas económicas de Díaz-Canel, que yo creo que se la ha dado, se ha sobredimensionado, porque esto es un cuento chino, ¿eh? No nos engañemos. Pero bueno, hay analistas que yo respeto que dicen que esto había que haberse hecho hace 20, 25 años. Pero ojo, es que el problema es de estructura, es de sistema. Hace 25 años hubiera sido la misma chapuza, la misma charranada, ¿o no? Sí, porque a la hora de la verdad, vamos a ver, ¿a qué obedecen estas 14 medidas de Díaz-Canel? Esto es una cosa que se llama el Programa Económico y Social. El Programa Económico y Social es un documento que es un tocho de montones de hojas cuando lo imprimes, lo sacan publicado todos los años en la Gaceta. Y ahí es donde se ponen luego las medidas que se pretenden implementar para mejorar la situación de la economía. Nada nuevo bajo el sol. Esta es la misma música, la misma letra y la misma canción que vienen desde hace 20, 30 años poniendo encima de la mesa. Es más, ninguna de las medidas va a tener éxito porque ya han sido previamente implementadas en mayor o menor medida. Por ejemplo, esto que hablan de que la autonomía municipal Ujú. tenga futuro en Cuba, esto no tiene ni pies ni cabeza. ¿Por qué? Porque pensemos qué consecuencias puede tener que los ayuntamientos, los municipios, puedan convertirse en exportadores, importadores, recibir inversiones extranjeras, autorizar MIPYMES. Eso lo que va a provocar es una desigualdad económica en el territorio de consecuencias terribles, porque habrá municipios que podrán tener esos recursos, pero habrán otros que no los van a poder tener. El municipio que tenga recursos va a desarrollarse económicamente muchísimo y sus habitantes van a vivir muy bien, pero a lo mejor a 50 kilómetros hay otro municipio que no puede llevar esas medidas y sus habitantes no recogen las basuras, no tienen buen servicio de alcantarillado, tampoco beben bien el agua potable, es decir, se van empobreciendo. Esa es
la autonomía municipal de la que habla Díaz-Canel, que yo no sé cómo no se le va de la cabeza a un hombre de la edad de Díaz-Canel la idea absurda de la autarquía económica que está detrás de esta medida. Y si vamos repasándolas todas, nos vamos a dar cuenta de que es todo un batiburrillo que no lleva a ningún sitio. Es Yo no sé qué va a autarquía, pasar ahora es verdad. mañana con la reunión con los comunistas y después al día siguiente con la Asamblea Nacional, pero desde luego que este programa de Díaz-Canel yo creo que no tiene por dónde coger. Yo creo que van a ratificar las reformas en el pleno del partido con esa Sí. unanimidad norcoreana de que hacen gala constantemente. Una última pregunta. Sí. ¿Usted conoce alguna sociedad que haya prohibido la propiedad privada y haya triunfado económicamente? La propiedad privada, vamos a ver, el otro día en el programa Mesa Redonda, que es un programa que, perdón, Mesa Redonda no, el de Cuadrando la Caja, Uy, por Dios, que peor todavía, sí, sí. sí, Sí, sí. presenta a la niña esta que se llama Marlene. Sí, Vale, pues el sí. otro día estuvieron casi una hora discutiendo sobre la propiedad privada dentro del socialismo. Es que Parece tienen un verdadera oximorón casi, claro. obsesión. Sí, Sarpullido sí. les produce la palabra propiedad privada. No saben qué hacer con ella. Son una pandilla de ignorantes porque el ser humano necesita tener derechos de propiedad para poder saber qué hacer con su vida. Cuando tú eres una persona que no tienes detrás de ti ni oficio, ni beneficio, ni patrimonio, no puedes tener ningún tipo de motivación. El hombre nuevo del Che Guevara no existe. Es otra cosa que no hemos visto o que si lo hemos visto no tiene nada que ver con lo que hay en Cuba. Por lo tanto, no puede existir un país sin derechos de propiedad privada. La propiedad privada es la esencia del funcionamiento de una economía y así está reconocido en el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. Y Cuba pisotea los derechos de propiedad y por tanto atenta a uno de los derechos humanos de la Carta de 1944 de los Derechos Humanos. Así no se puede funcionar y ya va tocando el momento de que vuelva Cuba digamos, al sistema económico que rige en todos los países del mundo. Yo tengo entre mis amigos, me precio de tener entre mis amigos a un cura católico cubano que es profundamente contestatario, pero profundamente contestatario. Yo siempre le digo que él es un peligro para la nunciatura apostólica. Y un día me dijo, estábamos tomando ron añejo porque a él le encanta el ron añejo, y me dijo, Camilo, ¿tú sabes cuál es el único defecto que yo le veo a la Biblia como texto poético, como texto literario? Que no se defiende la propiedad privada. Tenía que haber habido varios versículos que dijeran, la propiedad privada es sagrada. En el principio estaba la propiedad privada. A mí me da mucha risa, pero es verdad. Sí, La sí, propiedad bueno, privada que es el principio de todo. Jesucristo en el Nuevo Testamento a sus seguidores les pedía que se deshicieran de su propiedad privada y que la pusieran a disposición del grupo de los apóstoles y de los seguidores que él llevaba. Es como un atentado también contra la propiedad privada de las personas. Pero bueno, En fin, eso está muy bien para ese tipo claro, de claro. enunciados y de documentos. Pero cuando nos centramos en el análisis económico, no hay economista. El propio Marx en El Capital estaba obsesionado con la propiedad privada. Quería reconstruir un término que le venía de anteriores economistas y que él lo quería convertir para lo suyo, para su interés, pero no le acababa de salir. Entonces, yo creo sinceramente que el mundo ha cambiado, el mundo ha evolucionado y lo que tiene que hacer Cuba como primera medida es restaurar el sistema de propiedad privada que había en la República antes de 1959 con las reformas comunistas y poner el sintonizador a cero para que vuelva de nuevo la economía a funcionar en condiciones normales. Elías Amor, muchísimas gracias. Buenas noches para usted y de verdad muchas gracias por estar en el programa. Las gracias a ustedes como siempre y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto, Adiós. hasta pronto, hasta pronto.